Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a esperar un poco. Tenemos muy poquito. Mientras comenzamos, algunas indicaciones y observaciones. El día miércoles yo les envié la actividad de biología que ustedes tienen que plazo hasta el próximo jueves para enviarme. Y ayer yo les subí la actividad de física, también, que es la guía número 9. Les subí un material de apoyo también para que puedan ayudarles a responder la actividad de física. Esa actividad de física también es la número 9, está en la página del colegio, tienen plazo hasta la próxima semana, es decir, creo que es 7 por ahí, de viernes 7 u 8, no estoy muy seguro de agosto, para enviármela por correo. Lo mismo, cualquier duda, consulta, ustedes me la pueden hacer llegar por correo. Insisto, lo que ya sus profesores jefes su profesor jefe le tiene que haber dicho, enviar todo lo que sea. Si hay errores, yo se los voy a reenviar para que las corrijan, pero lo importante es enviar los materiales. Para que no tengan dificultades al final del año. Ustedes siempre se les olvida, o sea, muchas veces dejamos para el final las cosas. Nosotros, como mentalidad propia del chileno, es dejar siempre las cosas para última hora, pero resulta que a la última hora se nos pueden juntar demasiadas cosas. Entonces, tratemos de irlo haciendo en orden para que no tengamos esos problemas. Bueno, chicos, somos súper pocos, apenas somos 6, pero igual vamos a comenzar la clase física porque se nos hace súper corta, por respeto a los que están acá presentes. La semana pasada nosotros habíamos comenzado un poco a ver una aplicación de la luz que en general en el programa de estudio está dentro de las ondas, pero se conoce con el nombre de óptica, para decir cómo se generan las imágenes en los espejos y en los lentes
con la luz. Y primero de nada, ¿cómo se genera la luz? Y nosotros empezamos la semana pasada a ver que la luz, un poco, cuando yo veo un objeto, lo veo fundamentalmente porque la luz genera la imagen. Y eso muchas veces yo veo una taza en el fondo porque la taza refleja la luz que se llega a la taza. Y esa luz que llega a la taza genera una imagen que eh, llega a mi ojo y y se procesa en el cerebro, y de alguna forma nosotros en el cerebro generamos, o sea, no, el cerebro genera o asocia a esa imagen un concepto, y que nosotros después hemos aprendido a llamar taza. Pero en el fondo, si no hay luz, no hay imágenes. No, nosotros no vemos absolutamente nada. Entonces, todos los objetos que podemos ver en la naturaleza es porque los objetos mismos emiten luz, como por ejemplo el sol emite luz, por eso lo vemos, o una ampolleta emite luz, o sea, produce luz, independiente si es una luz artificial, lo que sea, pero ella emite luz, por eso yo la veo, o el objeto refleja luz. Por ejemplo, yo veo una chaleca porque la chaleca refleja la luz, o un mueble refleja la luz, o un cuadro refleja la luz, y por eso yo lo observo. Entonces, la luz que de los objetos viaja hasta nuestro ojo, y así nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver esos objetos que están en la imagen porque se reflejan. Ahora bien, yo puedo utilizar para ver imágenes espejos, como los que yo uso en mi casa, y que son generalmente superficies que son muy pulidas. ¿Por qué tienen que ser pulidas? Porque si no fueran muy pulidas, yo no podría ver la imagen en forma perfecta, sino la vería con ciertas alteraciones. Alteraciones que son, no que la imagen se vea más grande o más pequeña, más chica o más grande, porque esas alteraciones siempre se van a dar dependiendo del tipo de espejo, como lo vamos a ir viendo más adelante, sino alteraciones en que a veces la luz se empieza a descomponer. Por ejemplo, que empiezan a aparecer como eh, no luz blanca, sino empiezan a aparecer en los espejos a veces los componentes de la luz blanca, que son como los componentes de la luz, como son los distintas longitudes de onda. Es decir, se empieza a mostrar los elementos como de un arco iris. Entonces, eso es porque el rayo, el espejo no está bien pulido y no refleja la luz que llega a ese espejo. Entonces, por eso tiene que estar bien pulido para que refleje un 100% la luz y así se vea perfectamente la imagen. Lo que pasa en un espejo que tenemos en nuestra casa, y hoy día en la mañana, los que pasamos por el baño antes de llegar a la casa, a la clase, perdón, pudimos pasar por ese espejo y nos reflejamos. Entonces, la luz va a rebotar en ese espejo y va a generar una imagen, y los espejos van a ser de diferentes tipos. Como lo vimos ya la semana pasada, espejos que son planos, como el que vemos en las tiendas, como el que vemos, el que tenemos en nuestras casas, o espejos que son como medio esféricos, como por ejemplo los espejos que hay en algunas tiendas, estos que son como para observar una tienda, o estos que hay en los vehículos, estos que hay en las micros, en las partes de atrás, en los buses, en las partes traseras, los buses sobre todo de la locomoción colectiva detrás, para que el chofer pueda visualizar todo lo que ocurre. Hay unos espejos muy pequeñitos que son curvos, y esos espejos curvos se llaman espejos esféricos, o como este que está acá presente. Entonces, ahí hay diferentes tipos de espejos, como lo que habíamos mencionado la vez anterior. Ahora, vamos a ir recordando algunas cosas concretas de lo que vimos la vez anterior, porque es importante esto de los espejos. Hay espejos que son planos. ¿Qué pasa cuando son planos? Como por ejemplo el espejo que hay en nuestras casas. Miren la imagen central, que es lo importante de todo este texto. Más que el texto, me interesa la imagen. Si yo tengo un espejo plano, y por ejemplo acá yo tengo un cepillo, lo tengo
en posición vertical. Acá, supongamos, acá están las cerdas del cepillo, en la parte de arriba. La imagen que yo voy a generar, o la imagen que yo voy a ver en el espejo, es una imagen que yo no puedo tomar, no puedo asir, no la puedo tomar con mis manos. Por lo tanto, es una imagen de espejo. Es una imagen que se genera en un espejo. Por lo tanto, se llama imagen de espejo. También tiene el nombre de imagen especular, porque es una imagen de espejo. Pero también yo la puedo llamar imagen virtual, porque no es una imagen real. Aquí tendría el objeto, que es real, y acá tendría una imagen que sería virtual. Como el espejo es plano, la imagen va a ser del mismo tamaño, la imagen virtual, a la imagen real, que es la del objeto, dependiendo de la persona que está observando. Ojo, siempre dependiendo del observador. El observador lo que va a ver es un objeto que es del mismo tamaño del objeto real, el que se genera en la imagen virtual. Y eso es importante. Entonces, siempre que hay un espejo que es absolutamente plano, ojo, porque a veces los espejos aparentemente son planos. Entonces, en ese aparentemente son planos, a veces hay pequeñas distorsiones en el espejo. Entonces, eso genera que a veces no se vean la imagen tan iguales. Entonces, si la imagen se ve un poco más grande o un poquito más pequeña, es porque el espejo no es realmente plano. Entonces, tenemos un espejo plano, una superficie plana, donde tenemos un objeto que genera una imagen que es exactamente igual. ¿Y por qué se genera una imagen exactamente igual en un espejo plano? Porque como el espejo es plano, la distancia que hay entre el objeto y el espejo va a ser igual a la distancia que va a haber entre el objeto y esa imagen virtual. Entonces, si hay algo que anotar de esta diapo o de esta transparencia, lo único que hay que anotar es que en un espejo plano, lo que siempre se va a generar es una imagen virtual, es decir, que no es real, siempre va a estar derecha, o sea, en la misma posición, y siempre va a ser de igual tamaño. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la distancia que hay entre el objeto y el espejo es igual a la distancia que hay entre la imagen creada y el espejo. Entonces, esa era como la principal conclusión que se podía sacar de este tipo de espejo, y eso es lo que estábamos visualizando en la clase pasada. Y por eso nosotros podemos ver objetos. Por eso yo veo, cuando yo me enfrento a un espejo, lo que yo veo de mí es una persona igual, en la misma posición, de igual tamaño, pero una imagen virtual. ¿Qué cambia son las posiciones? Mi derecha va a ser la izquierda, pero eso es un tema posicional. Pero en cuanto a la posición, si está derecho, voy a estar derecho, la imagen va a ser virtual, pues yo no me puedo tomar, no puedo asirme, y voy a tener el mismo tamaño. Ahora bien, si empiezo a disminuir de tamaño o aumentar de tamaño, ese es un indicador de que ese espejo no es plano. Ahí yo puedo inmediatamente diferenciar. Sigamos. Dentro de los espejos, ahora esféricos, si tomamos una esfera completa, yo tomo una esfera completa, por ejemplo una pelota, y una pelota yo la corto a la mitad, por ejemplo una pelota plástica, y yo la mitad de la pelota, yo, por ejemplo, la pinto con una pintura reflectante, o sea, que pueda reflejar la luz, y la pinto por dentro. Y si la pinto por dentro, al pintarla por dentro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a reflejar la luz por dentro, y esos espejos se van a llamar cóncavos. Por ejemplo, una cuchara, o por ejemplo este espejo, este concentrador de luz. Si el espejo, si esta pelota yo la pinto por fuera, con una pintura reflectante, como la parte
inversa de una cuchara y refleja por ahí la luz, ahí se llama convexo. Como por ejemplo, bueno, este lamentablemente no es la mejor imagen porque aquí se ve como una esfera, pero en estricto rigor es la mitad de una esfera. Pero aquí hay un problema óptico. No vamos a tomar mucho esta imagen. Para la próxima vez la voy a cambiar la imagen para tomar una imagen más concreta. Pero lo que sí acá se nota bien, claro. La cuchara por dentro, la parte por donde yo tomo la sopa o la comida, eso es la parte cóncava, y el reverso de la cuchara es la parte que sería la parte convexa. Entonces hay dos tipos de espejos, y dependiendo del tipo de espejo, es el tipo de imagen que se va a ir generando. Y eso es súper importante porque las imágenes van a ser, obviamente van a ser distintas dependiendo del tipo de espejo que se va a ir generando. O sea, perdón, dependiendo del tipo de espejo es la imagen que se va a ir generando. Esa es la idea que vamos a ir tratando de mirar del día de hoy en adelante. Ahora bien, supongamos entonces que yo corto una esfera por la mitad, como por ejemplo está cortada aquí, la esfera por la mitad. Siempre nos vamos a recordar que en una esfera, al cortarla por la mitad, voy a tener 3 puntos. Si yo lanzo una línea recta imaginaria, el punto que toca el espejo, ojo, siempre el punto que toca el espejo, fíjense acá, en un espejo cóncavo o un espejo convexo, siempre el punto que toca el espejo se llama B o vértice, el punto donde corta el espejo. ¿Qué es el eje óptico? Es por donde yo miro. Aquí están los ojos, por donde yo estoy mirando, observando al espejo. Yo estoy mirando al espejo. Entonces, por donde yo miro, el punto, justo el punto donde toca el espejo, se llama vértice. La mitad de la esfera se llama centro. Y justo el punto medio entre el centro y el vértice se va a llamar foco. Entonces, siempre en un espejo van a haber 3 puntos. El centro, que es la mitad de la esfera, el vértice, que va a ser el punto justo donde toca el espejo, y el punto que está entre la mitad, entre el centro y el vértice, que se va a llamar foco. En un espejo convexo, el vértice que está en el espejo, el centro, que es el centro de la esfera, y el punto medio entre el vértice y el centro, que se va a llamar foco. Entonces, siempre en un espejo van a haber 3 puntos. Centro, acá sería vértice, y acá el punto, la mitad, que sería el foco. Y eje óptico es el punto por donde hay una persona observando, o sea, donde el ojo está observando el espejo. Si el ojo estuviera por acá, acá sería el eje óptico. Si el ojo estuviera acá, acá sería el eje óptico. Pero acá, el eje óptico está justo acá en el centro. Por eso es una línea imaginaria, no hay nosotros la dibujamos, pero en el fondo es una línea imaginaria, es una línea de observación. Por donde yo observo al espejo, por donde yo voy mirando la imagen, por donde yo voy viendo cómo se va generando la imagen. No es que yo me vaya a colocar una imagen frente a una línea frente al espejo, sino es una línea imaginaria, donde va, por donde yo voy mirando la imagen que se va generando en el espejo. Es por donde coloco mi ojo, por ahí va el que se llama eje óptico. Por eso es una línea imaginaria. Por eso colocamos esos ojitos ahí, para recordar que es una línea imaginaria en la cual puedo distinguir siempre 3 puntos. Vértice, que va a estar siempre en el espejo. El centro, que es el centro de curvatura de la esfera, o sea, que es la mitad de la esfera inicial, y el punto medio entre el centro y el vértice, que se va a llamar foco.
Hasta ahí. ¿Algún problema? Que eso es más o menos lo que vimos la semana anterior. Chicos, dificultad cualquiera que sea. Cualquiera. Preguntas, dudas, consultas. Por chat, si no se atreven a hablar. Lo importante es preguntar. Vamos a comenzar con aplicar esto. Vamos a ver primero, y yo de ahí yo les voy a empezar a hacer preguntas en forma individual. Ya, chicos, vamos a lo siguiente. ¿Cómo se generan las imágenes? Es decir, ¿cómo se generan las imágenes en los espejos? Recordemos lo primero, que para generar las imágenes que se generan en los espejos se generan por la acción de la luz. La luz genera la imagen. La luz que se refleja sobre un espejo, la luz reflejada o la luz emitida por un cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá usamos una vela que va a emitir luz y que va a llegar hacia un espejo, o puede ser que sobre uno, podría yo colocar acá una, no sé, podría colocar una taza y sobre atrás un foco y ver qué pasa con, los rayos de ese foco que genera luz y que pasa por esa taza. ¿Cómo se genera la imagen de la taza en el espejo? Ahora bien, ¿cómo generamos la imagen? Para generar la imagen y para estudiar cómo se generan las imágenes, nos vamos a aprender como ciertas fórmulas matemáticas, que son mucho más simples que una fórmula matemática, que se llaman los rayos notables, que son ciertos rayos que al combinarse unos con otros generan las imágenes. Por separado no generan imágenes, pero al juntarse van generando las imágenes. Por lo tanto, hay 4 rayos que se llaman rayos notables. Ojo, que por separado no generan imágenes, pero al juntarse van a generar imágenes. Por lo tanto, serían como los 4 rayos básicos que nos van a permitir generar las imágenes. Vamos al primer rayo notable. Miremos en la izquierda. Si yo tengo una vela y uno de los rayos, recuerden que la luz genera montones de haces de luz, montones de ondas, pero tomamos una onda de luz. Y recordemos que la luz viaja en línea recta. Si la luz viaja en línea recta y tomamos una onda de luz, una sola, un rayo de luz, y ese rayo de luz viaja en línea recta, todos los rayos de luz viajan en línea recta, por eso generamos imágenes. Al viajar en línea recta, ese rayo de luz, vamos a decir que ese rayo de luz pasa por el foco. Recordemos que el foco, como lo habíamos dicho antes, es el punto que está en la mitad entre el centro de curvatura y el vértice, que está siempre en este lugar y que aquí no está marcado, pero aquí estaría el vértice. Entonces, siempre que un rayo de luz pasa por el foco, se va a dirigir en línea recta hasta el espejo. En el caso de un espejo cóncavo, se va a dirigir hasta el espejo cóncavo y se va a reflejar. Pero al reflejarse, lo que va a ocurrir es que siempre, ojo, siempre se va a devolver en línea recta, porque los rayos viajan en línea recta, pero en forma paralela al eje óptico y se va a dirigir hasta el infinito. Entonces, siempre va a tener este comportamiento, o sea, va a salir desde
la fuente emisora, es decir, de donde parte la de luz, va a viajar en línea recta, va a pasar por el foco, se va a reflejar, pero al reflejarse va a volver en línea recta paralela al eje óptico. Pero ojo, fíjense, no está sobre el eje óptico, sino está bajo el eje óptico, cuando el espejo es cóncavo. Cuidado con eso. Ese es el primer rayo notable, que es como mi fórmula que no la puedo olvidar. En cambio, el mismo rayo, cuando está en un espejo convexo, ocurre el mismo fenómeno, pero al revés. ¿Por qué al revés? El rayo tiene que ir en dirección al foco. Entonces, el rayo va en dirección al foco. Ya va en dirección al foco, pero antes del foco llega al espejo. ¿Y cómo sé que llegó al foco? Entonces, para comprobar que llegó al foco, yo lo que tengo que hacer es que una vez que llega al espejo, empiezo a tirar una línea, proyectar la línea recta en forma de línea punteada. A mí no me queda bien acá, pero si ustedes lo hacen, les va a quedar bien. Después cuando yo les mande el material por internet, y van a ver que llega justo al foco, esta línea punteada, porque yo estoy proyectando esta línea recta. Si llega al foco, significa que este rayo se va a comportar de la misma forma que en un, rayo, en un espejo cóncavo. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar al espejo convexo y se va a reflejar y se va a devolver en forma paralela al eje óptico. Pero, ¿cuál es la diferencia? En vez de devolverse paralelo en la parte inferior del eje óptico, se va a devolver paralelo en la parte superior del eje óptico. Entonces, ya tenemos un primer rayo notable, que significa que si una fuente emisora, un haz de luz que viaja en línea recta, pasa por el foco en un espejo cóncavo, se refleja y se devuelve en línea paralela al eje óptico en la parte inferior del eje óptico. Y en el caso de un espejo convexo, este rayo se refleja y se devuelve en forma paralela al eje óptico, pero en la parte superior del eje óptico. Recordemos bien ese principio. Importante tener claro el monito, porque es como la fórmula matemática. El monito, esa imagen no genera nunca por sí sola no va a generar una imagen, pero cuando mezclemos con otros rayos vamos a ir viendo posteriormente, la próxima semana, cómo se van generando las imágenes. Lo primero que tenemos que aprender entonces es cómo son estos rayos que llamamos rayos notables. Entonces ahí tenemos el primer rayo notable. Entonces, ¿estamos? Bien, Nicolás. ¿Se entendió esto de la proyección? Que este pasa por el foco. O sea, obviamente, y quiero que quede claro, obviamente que aquí yo no veo que pase por el foco, pero yo al proyectar el rayo, me doy cuenta que sí va en dirección al foco. Pero obviamente, no, como es un rayo convexo, no pasa por el foco, porque el foco siempre está al otro lado del rayo del espejo convexo, es decir, está en esta otra posición. ¿Clarín dijo el profeta? Ya, si está claro, seguimos. Vamos al otro rayo notable. Segundo rayo notable. Entonces, de todas maneras, después les voy a mandar todas estas imágenes pero importante ir haciéndolas, porque así uno las va aprendiendo más fácil. Vamos al segundo rayo notable. De todas maneras, se las voy a mandar todas. Fíjense el segundo, y ustedes mismos vayan analizándolo y vayan cachando cómo ocurre, porque no son nada de difícil. En el segundo rayo notable pasa algo muy particular. Ahora, el rayo no va en dirección al foco, sino que el rayo va paralelo al eje óptico, pero en dirección al espejo. Obviamente se va a reflejar, pero cuando va paralelo al eje óptico se refleja y el rayo que se refleja pasa por el foco y viaja hasta el infinito. Esto es en un espejo
cóncavo. Va paralelo al eje óptico, se refleja y el rayo reflejado pasa por el foco hacia el infinito. Ahí tenemos un segundo rayo notable. Ojo, que en el convexo pasa lo mismo, pero lo que va a cambiar ahora es la posición, la dirección, perdón, y el sentido a donde viaja el rayo convexo, el rayo reflejado en el espejo convexo. Fíjense bien lo que pasa. Tenemos acá la fuente emisora. Sale el rayo paralelo al eje óptico, se refleja. Pero, ¿para dónde va a ir? Esa es la pregunta. O sea, si yo no les pusiera, supongamos, no les pusiera esto y no les pusiera nada, ¿ustedes cómo saben para dónde va a ir? Si va paralelo y yo sé que en un rayo cóncavo pasa por el foco, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? En ese punto, donde se refleja, lanzar una línea recta en dirección al foco en forma imaginaria. Una línea imaginaria hacia el foco. Y de ahí proyectar mi línea recta hacia el infinito en forma real. Y en esa dirección y con ese sentido va a viajar el rayo hacia el infinito. Entonces, esta imagen se va a abrir. Si se fijan, se va a abrir. Si hay un rayo que pasa por acá, y la imagen se va a hacer más grande. Entonces eso es bastante, ya uno puede inferir, ahí esa imagen se va a hacer muy grande cuando se junte con un rayo de esa naturaleza. Entonces, en el segundo rayo notable, ojo, cuando va paralelo al eje óptico, el rayo notable, el rayo reflejado, siempre pasa por el foco. En el rayo convexo, siempre pasa por el foco, pero en este caso se proyecta al foco, pero después el rayo se dirige hacia el infinito en sentido contrario al espejo cóncavo. El espejo cóncavo va hacia abajo, el espejo convexo va hacia arriba. Si se dan cuenta, los sentidos son contrarios, siempre en el espejo cóncavo y en el espejo convexo. Por lo tanto, las imágenes que me van a dar en el espejo cóncavo y convexo ya podemos inferir que son imágenes totalmente distintas, solamente ya por lo que ya hemos visto. Entonces, ya tenemos un segundo rayo notable. Yo les voy a marcar con otro color que puede ser el verde. Recordemos que el primer rayo notable era así. Después lo borramos. El primer rayo notable era así. El rayo pasaba por el foco, se reflejaba y se devolvía. El rayo notable viajaba en dirección al foco, perdón que me quedó medio feo, pero como yo no sabía que ella lo segmentaba, entonces yo podía inferir que el rayo volvía. Ahí ya tengo dos rayos, el primero y el segundo rayo. No lo hagan juntos, ojo, era solamente para recordar, no lo hagan juntos, háganlo siempre por separado, porque estamos aprendiéndolos por separado, y después los vamos a empezar a juntar. Ahí tenemos el segundo. Vamos con el tercero. Vamos a saludar al inspector. Y seguimos. Hola. No. Ya. Buen día. Estamos. Buenos días. Vamos con el tercero, chiquillos. Miren el tercero. Súper, súper fácil. Fíjense lo que pasa. A ver, Nicolás Astorga, ¿qué pasó ahí? ¿Tienes micrófono? ¿Puedes decirlo en voz alta o necesitas chat? No. Ya, ¿puedes decirme qué pasó ahí? Lo que pasa es que se devuelve en la dirección en la que se refleja. Pero, ¿por qué punto tiene que pasar el rayo? Por el centro de la curvatura. Exacto,
Eso es. Cada vez que un rayo notable pasa por el centro de curvatura, se refleja y vuelve por en la misma dirección, pero con sentido contrario. Vale decir, el rayo va hacia abajo, pero vuelve por la misma dirección, pero en sentido opuesto. Vuelve hacia arriba. Lo mismo acá en el rayo convexo. Va en dirección al centro, por lo tanto, obvio, siempre, recordemos siempre eso, como el rayo el vidrio es convexo, el espejo, perdón, es convexo, como es convexo, yo puedo solamente tirar el rayo hasta ahí, hasta el espejo. Después lo que hago es proyectar en forma segmentada el rayo hasta el centro para comprobar que llega al centro, y de ahí lanzo la línea nuevamente hacia el otro lado para ver si realmente pasa por el centro. Y si pasa por el centro, yo vuelve en la misma línea. Y eso es importante. Entonces, el tercer rayo notable es muy simple. La imagen se devuelve. Por lo tanto, vuelve en la misma línea, en la misma dirección, pero con sentido contrario. Va hacia abajo, vuelve hacia arriba. Por la misma línea, pero solamente va a ocurrir cuando pasa por el centro de curvatura. Por lo tanto, la fuente emisora o la imagen tiene que estar más allá del centro de curvatura, no puede estar antes del centro de curvatura. Y eso es importante, que después lo vamos a ver esos detalles, cómo se van generando las imágenes de acuerdo al lugar donde se encuentran. Entonces ahí tenemos 3 rayos notables. Vamos por el cuarto rayo, que es la cuarta fórmula, y con esa formulita vamos a ir trabajando. Y ese es el más simple, también es simple, porque ese ya lo hemos visto en otros momentos, que es la ley de reflexión. ¿Qué significa? Que si yo tengo un rayo, y este rayo llega siempre al vértice, es decir, en el vértice que está justo en el punto donde está el rayo perdón, el espejo cóncavo o convexo y el eje de observación, siempre ese rayo que se refleja va perdón, el rayo eh, que llega, que incide, se va a reflejar en un ángulo que va a ser igual con el cual llegó. Vale decir, si el ángulo de acá es de 20, el de arriba, el ángulo de abajo también, el ángulo reflejado también va a ser de 20. Si el ángulo de acá es de 20, el ángulo de acá, también de acá va a ser de 20. Y eso es lo que llamamos la ley de reflexión, ¿vale? Es decir, lo vimos hace un tiempo atrás. Si un ángulo incide en una superficie, siempre se va a reflejar con el mismo ángulo. Entonces, el ángulo siempre va a ser igual. Si aquí tengo un ángulo 1 y acá un ángulo 2, el ángulo 1 siempre va a ser igual al ángulo 2. Entonces, siempre que una haz de luz llega al vértice, ojo, siempre al vértice, se devuelve en el mismo ángulo. Por lo tanto, en el espejo cóncavo y convexo son iguales. Por lo tanto, si la pregunta clásica, ¿dónde el espejo cóncavo y convexo se comportan de la misma forma? Es con el cuarto rayo notable, es decir, cuando el haz de luz llega al vértice del espejo, pero cuando se llegan justo con el eje óptico, cuando inciden en el vértice del espejo, en el eje óptico. En ese momento se produce esta forma de, de apertura, donde el ángulo que incide va a ser igual al ángulo de salida. Se va a formar una reflexión completa, es decir, se va a abrir en forma igual. Los ángulos de entrada y de salida van a ser siempre iguales, no van a ser nunca distintos. Entonces eso es súper importante, se va a reflejar perfectamente la luz. Esto es lo mismo, en este punto es lo mismo que ocurre cuando tenemos un espejo plano, pero esto ocurre en un solo punto en un espejo, en los demás puntos no. Esto ocurre siempre en los espejos planos, esta reflexión completa, pero en un espejo curvo solamente ocurre en este punto.
No ocurre en otro punto, en ningún otro punto ocurre, solamente en ese punto. Entonces, ahí tenemos los 4 rayos notables que vamos a ir usando en las próximas clases. Y les dejo, entonces, les recuerdo, no quiero seguir adelante con los tipos de imágenes porque las vamos a empezar a mirar la próxima vez. Y ya vamos a partir con las imágenes. Les recuerdo, revisen su guía, es la guía número 9. Les envié también un material de apoyo que está al lado de esa guía, que es el PPT sobre el sonido. Se lo envié en PDF, que también les va a ayudar a resolver esa guía. Traten de enviarla de aquí a la próxima semana. Si tienen alguna duda o si hay algún error, yo se las voy igual a devolver para que corrijan. La idea es que la tengan todos impecables y que la envíen. Eso es lo importante. Cualquier duda o consulta, siempre en mi correo, coloquen la palabra urgente arriba, porfa, porque esta semana yo voy a recibir montones de trabajo porque están todos los cursos que tengo yo, están entregando guía. Entonces, cuando no me dicen urgente, yo voy guardando para irla revisando de a poco. Así que solamente con esa palabrita yo les respondo, trato de responderle lo antes posible. Ya pues chicos, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual. Chao. Chau, chau.